Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hoy estamos en compañía de dos médicos oftalmólogos retinólogos porque estamos hablando sobre el edema macular diabético, una de las complicaciones que puede tener esta enfermedad de base, la diabetes. Quedaba en el aire una pregunta: ¿cuán frecuente es ver a un paciente diabético que desarrolle este tipo de afección a nivel de la mácula? El edema macular diabético es considerada la causa de pérdida visual más frecuente en pacientes diabéticos. Ok. ¿Ok? Entonces es sumamente frecuente. ¿Qué otras causas pudieran generar la pérdida de la visión en un paciente diabético, aparte del edema macular? La hemorragia Ok, y la isquemia, que es la falta de oxigenación del tejido. ok. Sobre todo se presenta en pacientes que tienen mal control metabólico, que tienen problemas de azúcar, que no tienen el azúcar controlada. Y también hay un valor muy importante que es la hemoglobina glicosilada, que es un examen que se puede hacer para determinar si está alto o está bajo, que en condiciones de descontrol metabólico este valor va a estar sumamente elevado. Ok, algo que también llama mucho la atención, se dice que a escala mundial la frecuencia con la que un paciente diabético puede llegar a desarrollar edema macular diabético oscila entre el 7,5% y hasta el 15%. ¿Se pudiera decir que se da lo mismo en el caso venezolano? ¿Es quizás en promedio esta prevalencia algo aplicado a todos los países o varía? Sí, varía. Definitivamente hay grupos que tienen mayor posibilidad de presentar retinopatía diabética y entre esos están los pacientes que son de raza negra, los pacientes latinos, entre esos estamos todos nosotros, y los pacientes que tienen bajo ingreso socioeconómico también son más probables de tener retinopatía diabética y por lo tanto si son más posibles de tener retinopatía diabética es más probable tener edema Es macular. decir, que esto es algo que se ve más quizás en países en vías de desarrollo. No necesariamente, o sea, por ejemplo, en nuestro continente, México es un país muy importante en esta patología, pues. Tenemos por acá una imagen y queremos que ustedes pues nos certifiquen si en efecto es así o no, como quizás puede ver una persona que padece de edema macular diabético. La tenemos por acá, por favor, señor director, si es tan amable. ¿Es esto más o menos lo Sí, que una Sí, persona ve o como una persona ve cuando sí, padece esa patología? sí, sí, podría serlo. Y se va agravando con el paso del Ujú, tiempo si no se trata. ujú. sí. Se va grabando en el sentido de que la opacidad es mayor, o sea, va dejando de ser una visión nublada hacia ser una visión negra en esa área central y también se va agravando en el sentido del tamaño, Ok. porque puede aumentar en tamaño y ser más grande esa mancha. Y cada vez esa parte del centro de la imagen se va haciendo, digamos, mucho más borrosa. Ujú. De hecho, o sea, no es solamente gris, al inicio es gris, pero posteriormente eso se va poniendo oscuro o negro totalmente Ok. y gris alrededor. Entonces pierdes esa función principal, pierdes esa zona principal de la visión que es la mácula, es la fobia particularmente, y por lo tanto no puedes ver cosas de mucho detalle. Toda vez que una persona pues ya desarrolla la diabetes pues como enfermedad, ¿al cabo de cuánto tiempo puede llegar a manifestar síntomas de edema macular diabético, doctora? Se dice que generalmente es alrededor de 5 años de padecer diabetes, que pueden aparecer los primeros cambios. Los primeros cambios de la retinopatía diabética más leve. Ok. Pero eso depende mucho del momento en que se hace el diagnóstico, del tratamiento que se instaura en el momento y de realmente cuánto tiempo pasó el paciente con el problema del déficit de insulina sin ser diagnosticado también. ¿Cuántos o en quiénes es más frecuente el edema macular diabético? ¿Hombres, mujeres? ¿Tiene preferencia por sexo? No, no hay una preferencia, Para nada. no, para nada. Es ¿En edad? el nivel de severidad. Siempre se habla que es mayores de 40 años Ujú. el grupo más afectado y en ciertos grupos pues, se menciona de que la mayor proporción de pacientes con discapacidad está entre 25 a 74 años. Las personas están un poco inquietas con este tema a través de la cuenta en Twitter y ya muchos comienzan a formular sus preguntas. John Edgar Muñoz nos dice, por ejemplo: hola, ¿no saben si la diabetes puede ser causa de degeneración macular? Mi mamá sufre de ambas afecciones. No, No, son entidades separadas. son entidades separadas. Un paciente diabético perfectamente puede tener degeneración macular sin que la diabetes haya causado la degeneración macular. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la degeneración macular y el edema macular? Edema El, macular por diabetes. Exacto. O sea, es que son dos entidades separadas. El edema macular por diabetes, porque la degeneración macular también te da edema macular, pero otro tipo de edema macular. La diabetes, pues, es una incompetencia de los vasos
que están alrededor de la zona foveal, pues que te permiten que se acumule líquido en esa zona. En el caso de la degeneración macular relacionada con la edad, tienes destrucción de un tipo particular de capa en la retina que te favorece también a tener a la proliferación de unos vasos desde una zona en particular hacia la retina. Y estos vasos también son incompetentes. O sea, los dos tienen el mismo mecanismo de vasos incompetentes, pero uno es por problema de azúcar elevada en la sangre y el otro es porque está un vaso donde no debe estar. ¿Y la degeneración macular tiene cura? Pregunta él más adelante. Tiene tratamiento que son con ciertos medicamentos que podemos colocar dentro del ojo y que favorecen para que ese edema macular y ese vaso anormal regrese Es a su decir, que sitio de puede origen. ser reversible. Parcialmente. Parcialmente. Ok, también pregunta por acá José Adán, soluciones EMD, edema macular diabético, les recordamos. Me pasa que cuando leo mucho después veo todo borroso y siento como mareo y no puedo calcular distancia. ¿Tiene esto alguna relación con el edema macular diabético posiblemente? Probablemente no. Ok. Eso probablemente tiene que ver con alguna una falla de lentes, que necesita lentes, algún defecto refractivo. Pregunta Bogdan Novalinsky, ¿las personas con problemas hepáticos y renales son más propensos a sufrir dicha patología, edema macular diabético? Gracias. Lo que pasa es que los pacientes con enfermedad renal se habla de que están en una etapa avanzada de la enfermedad. Por lo tanto, si estamos pensando que ya ellos llegaron a ese punto de enfermedad renal, es muy probable que la microvasculatura de la retina esté bastante alterada para ese momento. Entonces, Franklin Nava también pregunta por aquí, ¿qué relación hay entre el edema macular diabético y la catarata? Pues realmente no hay relación como tal. Un paciente puede tener catarata y si es diabético podría tener edema macular. Es conveniente resolver el edema macular diabético antes de proponer una cirugía de catarata porque si no el edema macular podría empeorar. Okay. Y podría presentarse igualmente con mayor frecuencia un edema macular posterior a la cirugía de catarata que en un paciente que no sea diabético. Es decir, que quizás una persona que sea diabética y asista a una cirugía de cataratas, en ese postoperatorio pudiera desarrollar el edema macular diabético. Podría desarrollar edema macular, Ok. no necesariamente diabético. Porque podría sería ser asociado a la diabético. otra causa. Ajá, La causa en exacto. todo caso sería el procedimiento quirúrgico. sí. Exacto. Ok, ¿de qué va a depender el que no se desarrolle edema macular diabético en una persona con esa patología de base, doctor? Bueno, el control, que sea un control metabólico muy bueno, en eso pues tenemos que hacer siempre nosotros los que trabajamos en esta área, hacemos mucho con los internistas y con los endocrinólogos de manera de poder llevar un buen control a estos pacientes y definitivamente que si el control metabólico es bueno, las posibilidades de desarrollar un edema macular son bastante bajas. ¿Quiénes por lo general lo desarrollan, doctora? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a ese problema? Bueno, en primer lugar, pacientes de más de 40 años son los que principalmente tienen riesgo. Okay. Evidentemente diabéticos, porque estamos hablando de este edema macular secundario de la diabetes. Si padecen de hipertensión arterial, son más susceptibles igualmente. Okay. Si ya tenemos un nivel de diabetes que ha ocasionado nefropatía diabética, igualmente también es muchísimo más susceptible. Y evidentemente el paciente diabético que no está controlado, que no hace dieta, no hace ejercicio, puede desarrollar con mayor posibilidad el edema macular. Entre estos factores de riesgo, ¿también la genética pudiera jugar allí un papel importante? La verdad es que nunca, o sea, no se ha llevado un estudio que diga firmemente de que está implicada la genética en el desarrollo de diabetes. Todavía no hay nada sólido en ese aspecto. Pero añadiendo algo que dijo la doctora, ella nombró un parámetro que es muy importante para el control metabólico, que es la hemoglobina glicosilada. Okay. Ese parámetro es muy importante para hacer seguimiento. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la hemoglobina glicosilada? Hemoglobina glicosilada es un examen que se pide en el laboratorio y es que cuando nosotros tenemos mucha azúcar en la sangre, este azúcar tiene la capacidad de pegarse, digamos de esa manera, a la hemoglobina, que son proteínas que están dentro de la sangre. Esta nos habla más que todo del control metabólico en los últimos 4 meses y particularmente el 50% de ese valor es de los últimos 6 semanas. Entonces nos quiere decir que si tenemos un valor dentro de los que se consideran normales, que sería 7 o menor a eso, estamos hablando que ese paciente está haciendo el tratamiento correcto y por lo tanto está bajando su riesgo para padecer de diabetes o de edema macular. ¿Qué es la hiperlipidemia, doctora?
Es una alteración sistémica también que se presenta por alteración del metabolismo de las grasas. Ok. Es cuando decimos que tiene el colesterol alto, Ok. los triglicéridos altos, etcétera, ¿no? Y eso también se asocia a la posibilidad de presentar edema macular diabético con mayor frecuencia. ¿Pudiera ser entonces un factor de riesgo también importante? Sí, Sí. sí, sí lo es. Perfecto. ¿La antigüedad de la diabetes tiene algo que ver con la posibilidad de desarrollar edema macular diabético? La antigüedad, los años que tiene el paciente Así es. padeciéndolo, sí. Sí, sí, sí. Mientras más años tiene el paciente siendo diabético, más riesgo hay de que lo padezca. Una persona que sea obesa, siendo ya diabética, cosa que particularmente opino que es terrible, ¿tiene más probabilidades de desarrollar edema macular diabético? O sea, no es que tengan más probabilidades de tener un edema macular diabético, sino que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen más posibilidades de progresar en la enfermedad. Ok. Entonces, si progresas en la enfermedad, tienes más posibilidades de desarrollar un edema macular. ¿Ok? O sea, solamente cuando tú acumulas varios factores de riesgo o tienes muchos de ellos, pues estás aumentando demasiado las posibilidades de tener esta complicación. ¿Cómo se relacionan las alteraciones renales con esta patología? Cuando existen alteraciones renales es porque ya el proceso de la alteración vascular producida por la diabetes ha llegado a niveles de grandes vasos como los vasos que están asociados a los riñones. Si hay alteración tanto de los grandes vasos, también hay alteraciones microvasculares. Si hay alteración renal, debemos sospechar que hay alteración retiniana también, básicamente por el tema de la patología microvascular que se presenta. Por acá siguen preguntando a través del Twitter, John Edgar Muñoz, soluciones EDM, en todo caso es EMD. ¿Se podría decir que una persona con degeneración macular seca está ciega a pesar de tener visión periférica? No, no, porque una cosa es tener defecto en el campo central de la visión y otra es tener defecto en el campo periférico. Periférico, son cosas diferentes. Son dos cosas distintas y en esto, dependiendo de la severidad de la degeneración macular seca, pues tendrá mayor limitaciones o discapacidad. Para que se entienda quizás un poquito más, cuando tenemos dificultad de la visión central, es que lo que está justamente en el centro de ese cuadrito que podemos ver o del campo visual es lo que no se ve. Cuando hablamos de la periférica es que se afectan, entiendo, los lados, ¿no? Lo que Sí. está a los lados. Se ve bien en el centro, pero no a los lados. Se limita pues la visión. Miguel González dice por acá, soluciones EMD, ¿existen características físicas con las que se pueda detectar la enfermedad y qué estudio es el más adecuado? Bueno, características físicas solamente nos podrían estimar, ¿no?, la posibilidad de que un paciente pueda ser diabético. Y esto es principalmente la obesidad, porque los obesos, las personas con sobrepeso, podemos tener un poco más de riesgo de padecer alteraciones del metabolismo de la insulina. Pero en el caso del edema macular diabético, doctora, ¿es algo que otra persona pueda haber. observar en el No. paciente, en quien lo padece? Es decir, ¿puede haber alguna marca en el ojo que diga posiblemente lo tienes? No, para nada. Ok, es decir, que solo lo sabe o la manifestación clínica solo lo percibe ¿Quién lo evalúa? el paciente en este caso también y obviamente el especialista. Sí, de una manera, pues cuando hacemos tomamos lo que llamamos agudeza visual, que es ver qué cantidad de letras ve. Ese paciente nota que ve menos letras de lo usual. Además, utilizamos otras pruebas diagnósticas para esto, que son bien sea una fotografía o una angiografía o una tomografía de coherencia óptica de la retina, que son exámenes que nos ayudan a valorar si existe o no la presencia de edema macular, pero no hay una marca en particular que un externo o un tercero pudiera ver en un paciente que sufre de la enfermedad. La gente sigue preocupada. Joseph Ponce nos dice por acá, soluciones EDM, es EMD. Buenos días, yo presento algunos síntomas cuando veo con mucha claridad, se me va la vista por un rato y dolores. ¿A qué se puede deber esto? ¿Está relacionado con el edema macular diabético? No son síntomas clásicos de edema macular diabético. Ok. Realmente no. No, yo creo que lo más conveniente para esa persona es que acuda a una consulta porque pueden ser algunas cosas correspondientes a patologías retinianas, sí, pero también podría ser algo de catarata. O sea, sería muy irresponsable de mi parte decirle si tiene o no que ver, pero pareciera que no se relaciona con los síntomas clásicos del edema macular. Son síntomas inespecíficos. Ok. En todo caso, ¿puede esta persona acudir al oftalmólogo? Sería lo más Debe prudente. hacerlo. Sería lo más Además. prudente. Ok, ¿cómo se puede clasificar el edema macular diabético? ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para eso? Bueno, hay clasificaciones de estudios epidemiológicos conocidos,
dependiendo de la localización, que tanto implica, pero son detalles muy técnicos desde el punto de vista de nosotros los oftalmólogos. Okay. Lo importante es que tengas o no la presencia de esta complicación y que tienes que tomar las soluciones a ese problema. Pero entiendo que hay un edema, digamos que puede ser clínicamente significativo y uno que no. Digamos, esos son dos de las grandes, digamos, aguas en las que se maneja, o dos de los grandes tipos en los que se clasifica el edema. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre el clínicamente significativo y el que no? Bueno, básicamente, como dijo Juan Carlos, es un tema muy técnico, muy retinólogo, Okay. pero tiene que ver con la ubicación del edema y el engrosamiento que tenga, Ok. ¿no? Básicamente, eso se hizo esa clasificación como para determinar el posible tratamiento en un momento. Y el riesgo de la pérdida visual. Ajá, Claro. sí, claro. Ok. Entonces, realmente, ya nosotros como para el pueblo, para los pacientes, etcétera, no nos interesa tanto el tema de dónde está ubicado, si es clínicamente significativo o no, sino la presencia o ausencia del mismo para determinar el tratamiento, porque el tratamiento ha venido modificándose con el tiempo. En todo caso, un edema clínicamente significativo es aquel que tiene más riesgo de pérdida de visión, ¿no? Sí. Correcto. Y el que no, pues es totalmente lo contrario. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso comenzamos a indagar en qué es esto del edema macular focal, qué es esto del edema macular difuso. ¿Hay una diferencia allí? ¿Vemos igual si tenemos uno o el otro? Eso lo averiguamos al regreso. Ya venimos.